La siguiente es una clase del curso de teoría de la computación. Hay una advertencia inicial que es que para entender la clase tienen que saber qué es lo que es una máquina de Turing y en particular qué es lo que es una máquina de Turing no determinista y cómo funciona. Así que si saben esas dos nociones, entonces van a entender la siguiente clase. Si no, vayan a estudiar eso primero, porque si no va a ser un poco complicado de entender cómo funciona. Hasta ahora en el curso solo nos ha interesado si los lenguajes se pueden o no se pueden resolver, se puede o no se puede aceptar por cierto tipo de máquina. Si bien eso es algo interesante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico posiblemente hay otra pregunta que nos interesa más. Supongamos que yo tengo un lenguaje que yo sé que existe una máquina que lo pueda aceptar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos recursos necesito para aceptar ese lenguaje? ¿Sí? Entonces, yo ya sé que se puede resolver el problema o el lenguaje, ya se puede aceptar como una máquina. Ahora la pregunta es, ¿cuántos recursos necesito? O sea, ¿cuánto de mi presupuesto voy a gastar en resolver ese problema, en aceptar ese lenguaje? Cuando hablemos de recursos en nuestro contexto, en general nos vamos a referir a tiempo o espacio. Esos son los recursos más estándar cuando uno está estudiando este tipo de problemas. Ahora, en general nosotros nos vamos a centrar en tiempo, ¿sí? No nos vamos a preocupar mucho de espacio. No solo son estos dos recursos, uno podría tener un montón de otros recursos, uno podría, por ejemplo, ver cuánta conexión a internet necesito para resolver un problema, sé cuánto disco duro tengo que comprar, etcétera, ¿sí? Pero la idea es que estas dos medidas, de alguna manera, engloban los recursos que son más importantes cuando uno está estudiando computación. Y en particular, ya lo dije, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en tiempo, pero la mayor parte de las cosas que vamos a decir nosotros tienen que ver con espacio también. Entonces, en la práctica, el tiempo se mide con un cronómetro. Si yo quiero saber cuánto se demora mi computadora en resolver un problema, agarro un reloj y mido cuánto se demora. Pero eso, la idea es independizarnos un poco de la forma en que lo medimos en la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de tener una definición que sea no ambigua respecto a eso. Y en nuestro caso, como nuestro modelo de máquina, nuestro modelo de algoritmo es una máquina de Turing, vamos a tener una definición que es bien específica con respecto al tiempo. En particular, lo que nosotros vamos a decir que el tiempo que toma una máquina de Turing no es nada más que la cantidad de transiciones que ejecuta la máquina de Turing cuando está resolviendo un problema aceptando un lenguaje. Si uno quisiera definir el espacio, sería similar. Uno podría decir como el espacio necesario, el espacio que está usando la máquina de Turing, la cantidad de celdas que la máquina de Turing escribe en algún momento. ¿Sí? Pero eso no lo vamos a ver nosotros en esta clase, solo vamos a estar centrados en ti. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros, una vez que empecemos y formalicemos la idea de tiempo para resolver un problema, vamos a poder separar los problemas entre los que se pueden resolver en un tiempo razonable, y vamos a decir que esos son tratables o solubles en la práctica, y los que creemos que no se pueden resolver en un tiempo razonable. Y en particular para nosotros, tiempo razonable, a pesar de que puede ser una definición un poco burda, para nosotros en esta clase tiempo razonable va a ser tiempo polinomial. ¿Sí? Esa es como la idea general de lo que vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formalizar qué significa el tiempo que toma una máquina de Turing y después cuánto es el tiempo que tardo en resolver un problema. ¿Sí? Entonces, la primera definición vamos a decir cuando una máquina de Turing M es de complejidad en tiempo TDM. ¿Sí? Y en general vamos a decir como complejidad. ¿Sí? Complejidad en tiempo. Entonces, cuando nosotros, ¿cuál es la idea de que una máquina de Turing sea de complejidad de tiempo TDN? Es la siguiente. Tomemos cualquier string W que está en el alfabeto de entrada de la máquina y supongamos que el string tiene largo, largo igual a n. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir que una máquina de Turing específica, particular, la que me están dando, es de complejidad en tiempo TDN si es que para cada string de largo n la cantidad de transiciones que ejecuta la máquina es menor o igual que TDN. Transiciones menor o igual que TDN. ¿Sí? Noten que no puse aquí que es exactamente igual a TDN. Bueno, T es una función, ¿sí? Por si no lo habían notado. Entonces lo que tengo para definir complejidad necesito una máquina, una función. La función puede ser cualquier cosa, así como no sé, n cuadrado, 2 a la n, n factorial, lo que sea. Entonces yo voy a repetirlo, voy a decir que una máquina es de complejidad en tiempo t de n, donde t es una función. Si para cada string de largo n,
la cantidad de transiciones que ejecuta la máquina cuando yo le paso W como input es menor o igual que TD. Como le puse menor o igual, en general vamos a decir que, en general, como más específicamente, vamos a decir que M es de complejidad en tiempo a lo más TD. Entonces, con esta noción, nosotros, bueno, noten que lo que hice fue definir cuánto se demora la máquina para un string cualquiera de ese largo. ¿Qué quiere decir eso? Que en general la complejidad no nos va a importar realmente cuál sea el string específico que le estemos pasando a la máquina, solo nos va a importar el tamaño del string. ¿Sí? En general, ustedes han pasado por algoritmos, estructura de datos, otros cursos así. Esto es lo que le llamamos el tamaño del input. ¿Sí? El tamaño del input va a ser simplemente la cantidad de símbolos que tiene el string de input. Y el tiempo va a estar asociado a la cantidad de transiciones que la máquina usa para procesar ese string. Entonces, en particular, noten que, bueno, lo que les decía, esto es el tiempo asociado a una máquina. Pero en general nosotros no vamos a querer medir el tiempo asociado a una máquina, sino que vamos a querer medir el tiempo que necesita un problema para ser resuelto. Y cuando yo hablo de un problema, lo que voy a hacer es referirme a todas las posibles máquinas que resuelven ese problema. O a un lenguaje, ¿sí? Recuerden que lenguaje y problema en nuestro caso son lo mismo. Entonces, dado un lenguaje, yo voy a definir la complejidad del lenguaje como la complejidad de la máquina de Turing que acepta el lenguaje, que es la más rápida posible. ¿Sí? En general, lo que voy a hacer es una cuantificación sobre todas las posibles máquinas. Entonces, con esto ya podemos hacer la primera definición importante de nuestra clase, que es la definición de lo que se llama la clase P de problemas. Clase P. ¿Sí? Y P se refiere a tiempo polinomial. Seguramente ustedes ya han oído hablar en algún otro curso por ahí de la clase P versus NP, y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Entonces, la clase P de problema, de hecho voy a hacerlo como una definición, para que ustedes tengan un poquito más formal esto. Entonces, lo que voy a decir es que dado un lenguaje, lo que yo voy a decir es cuando un lenguaje está o no está en P. Se da un lenguaje L, yo voy a decir que L pertenece a P, y lo voy a leer como L está en P, si existen varias cosas. Existe una máquina de Turing, primero, tiene que existir una máquina de Turing, existe un polinomio, le voy a llamar PDN, tal que la máquina de Turing es de complejidad a lo más PDN, entonces M, complejidad PDN. Esta parte ya la entendimos, ¿cierto? Como la definición que teníamos acá. M es de complejidad PDN y M acepta exactamente el lenguaje. Miremos un rato la definición. Tampoco es ordenada, pero supongo que ustedes me están siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, estoy definiendo una clase de lenguajes. ¿Sí? Igual como antes definimos la clase de lenguaje regular, en la clase de lenguaje recursivamente numerable, etc. Ahora voy a definir una clase nueva de lenguaje. Voy a decir que un lenguaje está en la clase P, ese es el nombre de mi clase nueva, si existe una máquina de Turing y un polinomio, tal que la máquina es de complejidad a lo más ese polinomio. ¿Eso qué significa? Significa que para cada string que yo le paso a la máquina ejecuta una cantidad de transiciones que es menor o igual que ese polinomio. Y la máquina acepta exactamente el lenguaje que le estoy pasando. De hecho, tal vez debía ir partido por que acepte el lenguaje. Entonces, un lenguaje está en y así lo leemos de forma más corta, un lenguaje está en P si es que existe si es que puede ser aceptado por una máquina que funciona en tiempo polinomial. Esta es como la definición general. Y ahora no hay ambigüedades, ¿sí? O sea, no es como cuando nos definían como tiempo polinomial, posiblemente en una clase de algoritmos, donde teníamos que estar contando ciertas instrucciones, etc. Ahora está todo bien formalizado. No me pueden hacer preguntas porque están obviamente por el video, pero tal vez, no sé, me las pueden dejar y yo las respondo por ahí. Entonces, eso termina la primera parte de este clase. Entonces, con las nociones de P, tenemos lo que significa complejidad de una máquina, y tenemos también la clase P de lenguaje, que son como complejidad de lenguaje. Podemos hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, consideremos el problema del ciclo de Leriano. ¿Sí?
muchos de ustedes ya deben saber lo que es el problema del ciclo euleriano. Yo tengo un grafo y lo que quiero saber es si existe un ciclo que pasa por todas las aristas. ¿Sí? Entonces, parto en un nodo, salgo de ese nodo, hago un recorrido por el grafo y vuelvo al primer nodo. Y la gracia de ese recorrido es que tiene que haber pasado por todas las aristas del grafo. Entonces, supongamos que tengo un grafo de ejemplo, lo voy a copiar para no equivocarme. Entonces tengo este grafo de aquí. Entonces la pregunta es, primero, ¿ese grafo tiene un ciclo euleriano? Y según yo, sí. Si parto del 4, por ejemplo, voy al 5, 3, 1, 2, 3, 4. Hice un ciclo que pasaba por toda la arista una sola vez por cada arista. Entonces, nosotros tenemos, si queremos preguntarnos si este problema del ciclo euleriano, está o no está en P, lo primero que tenemos que decidir es cómo vamos a representar el grafo como si fuera un string, y esto ya lo hemos hecho algunas veces. Entonces, yo voy a usar aquí una representación bien simple. Lo que voy a suponer es que para representar un grafo como un string, lo que voy a hacer es comenzar el string con la cantidad de nodos que tiene el grafo, escrito en binario. En este caso tiene 5 nodos, y en binario el 5 se ve así. Va a ser la primera parte de mi string, y luego lo único que voy a hacer es escribir las aristas. Voy a suponer que están como pares de nodos, ¿sí? Y lo voy a escribir usando paréntesis y coma. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2, perdón, el 1 y el 3 están conectados así, el 1 y el 3. Después tengo el 1 con el 2, también tengo el 2 con el 3, tengo también el 3 con el 4, 3, 4, 1 con el 3, 1 con el 2, 2 con el 3, 2, el 3, 3 con el 4, bien. Después necesito el 3 con el 5, el 5 es así, si no me equivoco, claro que sí. Y después tengo el 4 con el 5. Entonces ese es mi string. Si ustedes se dan cuenta, no voy a ser mucho más específico acá, pero si ustedes se dan cuenta, cualquier grafo que ustedes tengan lo pueden escribir como un string. Claro, ustedes se pueden preguntar, pucha, pero este grafo es dirigido, sí, pero no nos vamos a preocupar mucho de eso. Simplemente lo que quiero mostrarles es que dado un grafo, ustedes pueden construir ese string. Entonces, otra cosa importante es que si ustedes miden el grafo, ¿se acuerdan que nosotros queríamos resolver el problema dependiendo del tamaño del input? ¿Sí? En este caso el tamaño del string es lo que me da el tamaño del input, pero la pregunta es como, ¿de qué tamaño es este string comparado con el grafo? Y ustedes se dan cuenta de que no es mucho más grande, ¿sí? Si uno simplemente se pregunta cada una de estas comas, hay una coma por cada una de las aristas que hay ahí, y si también ustedes lo piensan un poquito, se van a dar cuenta que el tamaño del string que está a la izquierda y a la derecha de la coma, entre los dos paréntesis, no va a ocupar más que una cantidad logarítmica de símbolos para representar cada uno de los índices de los nodos, ¿sí? Entonces, si tengo n nodos y tengo m aristas, entonces este string de acá va a tener más o menos un tamaño, no voy a decir más o menos porque no, de hecho podríamos medirlo en general como una cota, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí va a tener de tamaño algo como logaritmo de n, porque es la cantidad de la cantidad de nodos. Después lo que voy a tener es acá una cuestión que se va a repetir m veces, donde m es la cantidad de aristas, esto m veces, y esto lo que va a tener es cuántos símbolos va a tener, y si se dan cuenta va a tener 3 símbolos que van a ser el abre paréntesis, la coma y el cierre paréntesis, entonces va a tener 3 más los símbolos que necesite para cada uno de estos. Y ya los convencí, espero, de que los símbolos que necesito para cada uno de estos es a lo más un logaritmo de la cantidad de nodos, y como tengo dos de estos, entonces va a ser 2 por el logaritmo de. Entonces, ese es el tamaño del string, ¿sí? Y en general, si este es el grafo G,
al string que representa G le vamos a llamar representación de G. Ustedes se acuerdan, debería sonarles con respecto a la representación de máquinas de Turing que estamos usando. Entonces, cada vez que tengamos un objeto y le pongamos estas líneas de acá, eso va a representar como nosotros vamos a querer decir que ahí estamos poniendo el string que representa a ese objeto. Entonces ese es el tamaño de mi string, y si ustedes hacen un poquito aquí, o sea, ustedes saben que si yo tengo un grafo, ese número de acá siempre es menor o igual que n al cuadrado, la cantidad de aristas siempre es menor o igual que n al cuadrado, entonces el tamaño de mi string representación de n va a ser siempre menor o igual que algo como un polinomio, ¿sí? Entonces tengo aquí n cuadrado por log n, eso va a ser como el orden, y si quiero poner una cota superior va a ser menor o igual en general que n al cubo. Entonces, tengo realmente una representación que va a tomar realmente largo polinomial con respecto al grafo que tengo aquí, ¿sí? Y esto le podría llamar n, para que no nos compliquemos mucho, ¿ya? Entonces, ahora lo que queremos, esto es solamente lo único que hice aquí, que me demoré un poco, fue simplemente tomar un grafo y mostrarles cómo lo voy a representar como un string. Una vez que tenemos como un string, nosotros ahora vamos a hablar del lenguaje euleriano, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a querer es tomar el lenguaje euleriano, y que lo que significa el lenguaje L sub euleriano, L sub E, va a ser simplemente el lenguaje de todos los strings que representan grafos que son eulerianos. O sea, todos los strings que representan grafos para los cuales existe un ciclo que pasa por toda la arista. Ya, se lo pregunto ahora acá en la Juanpo, ¿cómo hacemos una máquina de Turing que acepte ese lenguaje? Si ustedes fueron al curso de matemáticas discretas, o si no, pueden buscar por ahí cómo resuelvo el problema del ciclo euleriano, y el problema lo resuelvo de manera súper simple. No nos vamos a detener en eso en esta clase, ustedes pueden buscarlo. Lo único que tengo que hacer para determinar si un grafo tiene un ciclo euleriano es determinar, supongamos que el grafo es conexo, ya por ahora, si no tendría que chequear eso también. Entonces mi lenguaje es como, dado un grafo conexo, quiero chequear si es euleriano. Lo único que tengo que chequear es que la cantidad de vecinos de cada nodo sea un número par. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Si no me creen, búsquenlo después en YouTube. Simplemente es como tomo cada uno de los nodos, veo cuántos vecinos tiene. Si cada nodo tiene una cantidad de vecinos que es par, entonces yo sé que tengo un ciclo euleriano. Si en este caso el 1 tiene 2 vecinos, el 3 tiene 1, 2, 3, 4 vecinos, el 2 tiene 2 vecinos, el 4 tiene 2 vecinos, el 5 tiene 2 vecinos, todos tienen una cantidad par de vecinos, estamos ok. La pregunta es cómo hago eso con una máquina de Turing. Entonces, no debería ser tan difícil. Lo único que voy a hacer va a ser lo siguiente. Entonces, supongamos que, voy a borrar aquí, ¿ya? Supongamos que yo tengo, y ustedes ya están grandes, saben cómo funcionan las máquinas de Turing, entonces solamente voy a describir una máquina de Turing que resuelva este problema. Lo único que tienen que hacer entonces, si yo tengo esta es una forma que podríamos resolverlo. Si tengo esto en una cinta, yo después podría poner, por ejemplo, podría tener otra cinta en donde voy a ir poniendo los números. Entonces voy a primero partir con el 1, y lo que voy a hacer es contar cuántas veces aparece el 1 en esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, aquí apareció 1, 2 veces, ¿sí? Y lo que puedo hacer, para hacerlo fácil, lo que puedo hacer es simplemente en otra cinta poner, no sé, una X por cada vez que aparece. Entonces, por ejemplo, el 1 apareció 2 veces. ¿Qué es lo que hago después de que pongo esas dos? Terminé de pasar por todo esto. De hecho, esto debería tener una marca aquí. Bueno, hay un símbolo blanco, entonces yo sé cuándo termino, ¿ya? Entonces, pongo 2X, una por cada vez que apareció el 1, y después ustedes saben cómo chequear si aquí hay una cantidad par, ¿sí? Se la puedo pasar con un estado que me va diciendo impar, par, termina en par, entonces hay una cantidad par. Check, para el 1 lo tengo. ¿Qué es lo que hago ahora? Les borro esta parte de la cinta, le sumo 1 en binario a esta parte de acá, y me queda ese número. También lo puedo hacer con la máquina, y ahora lo único que tengo que hacer es chequear cuántas veces aparece ese número como nodo acá, ¿sí? Entonces en este caso el 10 aparece, el 10, que sería el 2, aparece 2 veces, escribo 1 por cada vez que aparece, chequeo si es par, ok, en este caso. Voy a seguir, solamente voy a hacer el 3 para que ustedes vean. Lo que hago es sumarle 1 a este, ¿sí?
Luego veo cuántas veces aparece el 1, 1, aparece una vez, después aparece otra vez, después aparece otra vez, después aparece, voy a contarla bien, tengo esta, después aparece esa, después aparece esa, y después aparece esa de acá. Terminé, chequeo que aquí hay una cantidad par, todo bien, y continúo. ¿Hasta cuándo continúo? Hasta que el número que aparezca acá sea mayor que el número que tengo aquí, que es la cantidad de nodos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a seguir con en algún momento va a llegar al 101, que va a ser el último, y cuando le sume 1 a esto me voy a dar cuenta que es mayor que ese y voy a terminar. Si en todos los casos chequeé que había una cantidad par de vecinos para cada nodo, entonces terminé y voy a decir el ciclo de línea. Si en algún punto encontré algún nodo que tiene una cantidad de vecinos que no es par, entonces voy a decir rechazado y se acabó. Entonces, la pregunta importante acá es, ¿cuántas instrucciones me estoy demorando para hacer este proceso completo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que voy a hacer siempre es que voy a repetir una cantidad de veces que va a ser proporcional a la cantidad de nodos. Entonces voy a tener n veces, voy a repetir algo. ¿Qué es lo que voy a repetir? Para ese n de acá, voy a mirar lo que está aquí, le voy a sumar 1 a ese número de aquí. ¿Cuánto me demoro en sumarle 1 a un número en binario? En general, lo único que tengo que hacer es ir sumando 1 y mirando, como recordándome la reserva, el carry, y avanzar hacia acá. Entonces la cantidad de instrucciones que me va a demorar va a ser proporcional al largo máximo de eso, entonces va a ser menor o igual que el logaritmo de ese número, del número, de lo que vale el número, que es la cantidad de bits. Perdón, lo que vale el número, lo que me interesa es el largo, entonces va a ser la cantidad de bits. Eso es lo que voy a hacer primero, y después lo que tengo que hacer es mirar ese número y pasar por acá hasta llegar al final, y si ustedes se dan cuenta es una pasada lineal realmente, no tengo que hacer mucho más. Entonces, lo que me voy a demorar aquí en pasar es el tamaño m, si se acuerdan, m que lo que era el largo de este string, va a ser como del orden m. Voy a llegar hasta el final para cada uno de ellos, y cada vez que pase hasta el final voy a ir escribiendo aquí abajo, pero lo voy a ir haciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces voy pasando para allá, cada vez que lo encuentro voy a ir escribiendo, y finalmente cuando termine de pasar lo que tengo que hacer es contar si aquí hay una cantidad par, y para eso lo único que tengo que hacer es pasar por aquí. La cantidad máxima de x que van a aparecer acá es la cantidad de aristas que tengo, no pueden ser más que la cantidad de hecho, no pueden ser más que la cantidad de nodos, porque un nodo no puede tener más vecinos que la cantidad de nodos que tengo en el grafo. Entonces, de nuevo, lo que voy a tener que hacer es, para eso voy a tener que ejecutar alrededor de n instrucciones pues, para chequear ciertos pasos. Y esto lo repito n veces. Entonces, si ustedes se acuerdan, este m de aquí, nosotros ya lo habíamos acotado por n cubo. Entonces, si yo sumo todo esto, la cantidad de instrucciones que va a tomar mi máquina de Turing, la cantidad de transiciones que va a ejecutar, va a ser menor o igual que aquí tengo n, aquí tengo n al cubo, después voy a tener n cuadrado. Voy a escribirlo completo, ¿no? Eso va a ser como menor o igual que n por log n más n al cubo más n. Y si me quiero estar totalmente seguro, puedo decir que esto es menor o igual que n a la cuarta. Y hay un par de cosas más por preprocesamiento, pero ustedes se dan cuenta que en ningún caso me salgo a algo como demasiado complejo. En general voy a mantenerme en una cantidad de transiciones que es polinomial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que acabamos de hacer es construir una máquina de Turing de complejidad a lo más n a la cuarta, que acepta exactamente el lenguaje L euleriano, y por lo tanto, eso nos dice que L euleriano pertenece a P. ¿Sí? Este lenguaje está en la clase de los lenguajes problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinomial por una máquina de Turing. Todo funciona bien y ustedes podrían seguir jugando aquí, tomando su problema favorito y chequeando si es que ustedes pueden construir una máquina de Turing de complejidad lo más un polinomio que acepta el lenguaje y todo bien. Sin embargo, hay problemas para los cuales nosotros no sabemos si existen máquinas de Turing de tiempo polinomial y esos problemas quedan como en un limbo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar una segunda definición, que es una de las definiciones importantes también de esta clase. Entonces, teníamos la primera definición, que era la definición de
la complejidad, perdón, la clase P de problemas de lenguaje. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo que hicimos para P, primero definiendo la complejidad de una máquina, después la complejidad de un lenguaje, pero lo vamos a hacer para máquinas de Turing no deterministas. Y ustedes se van a dar cuenta que la definición es exactamente la misma, lo único que vamos a hacer es cambiar la máquina de Turing por una máquina de Turing no determinista. Entonces, claro, ¿cuál va a ser lo complicado acá? Es que la máquina de Turing como no determinista, como ustedes saben, tiene muchas posibles ejecuciones y lo que va a hacer siempre es como ir adivinando cuál es la ejecución que le conviene para llegar a un estado final. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en cómo vamos a definir el tiempo ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una máquina de Turing no determinista. Supongamos que tengo una máquina de Turing M, que es una máquina de Turing no determinista. Entonces, lo que yo voy a decir es cuándo esa máquina de Turing, igual que antes, vamos a tomar la máquina y vamos a tomar una función. Entonces, lo que yo quiero definir es cuándo la máquina de Turing no determinista vamos a decir que es de complejidad en tiempo a lo más TDN. Y va a ser muy similar a lo anterior. Lo único que vamos a decir es que para cada W, que es un input para la máquina, tal que el tamaño del input es igual a n, la máquina de Turing, todas las... Ya, voy a ordenar un poco. Entonces, tenemos una máquina de Turing no determinista, tenemos un string de largo n. Entonces, lo que yo voy a decir es que la máquina de Turing no determinista es de complejidad en tiempo a lo más tdn si para cada string de tamaño n, todas las posibles transiciones de la máquina de Turing con ese string como input ejecutan a lo más tdn transiciones. O sea, la única diferencia cuando hablábamos de máquina de Turing determinista es que en este caso tengo muchas posibles transiciones y lo que le voy a exigir es que todas ellas sean de tiempo a lo más td. Déjenme chequear. Sí, toda ejecución. Entonces, lo que tenemos aquí es que toda ejecución, y eso es importante, toda posible ejecución de M, lo que tiene es que transiciones menor o igual que TD. ¿Qué es lo que me asegura que todas las posibles ejecuciones consideran una cantidad de transiciones menor o igual que TDN? Que en particular, como la máquina de Turing no determinista lo que hace es adivinar cuál es la siguiente transición que le corresponde para poder llegar a un estado final. En particular, cuando adivine, esa ejecución va a tener una cantidad de transiciones que es menor o igual que TD. Igual le vamos a pedir que sean todas. De hecho, uno podría no pedirle que sean todas, pero es la forma más simple. En particular, si la máquina de Turing no acepta un string, recuerden que la máquina de Turing no determinista, si no acepta un string, ejecuta cualquier ejecución, le da exactamente lo mismo porque igual va a llegar a un estado que no es final. Lo que vamos a ver es que esa ejecución también va a estar acotada por un polinomio. Perdón, por un polinomio no, por esta función, TDN, porque no hemos dicho todavía lo que significa acotarla a esta con una función en particular. ¿Ya? Entonces, a riesgo de ser repetitivo, lo único que les quiero mostrar es que esta definición de la complejidad en tiempo de una máquina de Turing no determinista es exactamente igual que la de la máquina de Turing determinista, la habíamos visto antes, pero en este caso, como tengo muchas posibles ejecuciones, lo que les voy a pedir es que todas esas posibles ejecuciones tomen tiempo a lo más TD. Entonces ahora viene la definición importante, la segunda definición importante de esta clase. Vamos a tomar un lenguaje y lo que nosotros vamos a decir es cuándo un lenguaje está en la clase NP. ¿Sí? Y lo que vamos a decir es que un lenguaje está en la clase NP. Voy a decirlo primero y después voy a anotar a ver si lo repite y así puede quedar un poco más claro. ¿Sí? Yo voy a decir que un lenguaje está en NP si existe una máquina de Turing que acepta este lenguaje. Perdón, si existe una máquina de Turing no determinista que acepta este lenguaje, tal que la máquina de Turing es de complejidad a lo más un polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para que un lenguaje esté en NP? Primero que exista una máquina, que existe M, y existe un polinomio también, igual que antes. Existe P, perdón, voy a escribirlo bien. ¿Sí? Existe una máquina de Turing M no determinista. No determinista. Y un polinomio
polinomio P de n, tal que la máquina M es de complejidad el polinomio y el lenguaje es exactamente el lenguaje aceptado por la máquina. Si ustedes ven la definición que hicimos antes, para P se ve exactamente igual, la única diferencia es que ahora le permitimos a la máquina ser no determinista. Entonces, lo primero, porque seguramente ustedes ya tenemos la clase P y la clase NP. Entonces, seguramente ustedes ya han escuchado el término P y el término NP coloquialmente en otros contextos. Lo que estamos haciendo ahora es definirlo formalmente con todo lo que ustedes ya saben acerca de máquinas de Turing, determinista y no determinista en este caso, lo que ya saben acerca del lenguaje. Entonces, lo primero es que P y NP son ambos clases de lenguajes, ¿sí? Yo tengo lenguajes y quiero determinar si están en una de esas dos clases. ¿Cuál es la clase P? La clase P es la clase de todos los lenguajes para los cuales existe una máquina de Turing, que ahora vamos a decir determinista, porque eso es lo que nos importa. Existe una máquina de Turing determinista que acepta ese lenguaje en tiempo polinomial, ¿sí? De hecho, se dice al revés. Existe una máquina de Turing determinista de tiempo polinomial que acepta ese lenguaje. ¿Qué es lo que significa la clase NP? La clase NP son todos los lenguajes para los cuales existe una máquina de Turing no determinista de tiempo polinomial que acepte ese lenguaje. Noten que las dos clases están definidas de manera positiva. Es como existe una máquina que acepta ese lenguaje. Existe una máquina, en este caso es no determinista, pero existe una máquina que acepta ese lenguaje cuando estamos en NP también. Entonces, la N de NP no significa no. Mucha gente piensa que P significa tiempo polinomial y NP significa no polinomial. Eso está malo, está incorrecto. NP significa tiempo polinomial por una máquina no determinista. Y lo que ya hemos visto en este curso es que las máquinas no deterministas se ven como poderosas, pero muchas veces no son realmente más poderosas. Si se acuerdan de los autómatas finitos, lo que nosotros demostrábamos que el autómata finito determinista era equivalente al autómata finito no determinista en el contexto de que podían aceptar exactamente los mismos lenguajes. Entonces, la pregunta que es como la crucial aquí, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero la pregunta crucial es si estas dos clases son exactamente la misma clase de lenguaje, ¿sí? Y esa pregunta se escribe como si P es igual a NP. Esta es una de las preguntas más importantes y que está abierta, nadie lo sabe, y ahora vamos a estudiar algunos de los conceptos asociados. Ya tenemos la definición de P y NP. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo de NP, para que ustedes vean cómo funciona una máquina no determinista en tiempo polinomial. De hecho, no es nada extraño para los que saben cómo funciona el no determinista. Entonces, el problema que vamos a resolver en tiempo polinomial, va a parecer un poco extraño si ustedes conocen este problema, va a ser, déjenme dibujar el grafo, voy a dibujar un grafo muy parecido al que teníamos recién. No sé si tengo exactamente los mismos nodos, pero ustedes me van a perdonar. Entonces, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, lo primero es, o sea, ¿cuál es el problema que vamos a tratar de resolver? El problema del ciclo hamiltoniano. Ciclo hamiltoniano. ¿Qué significa el ciclo hamiltoniano? A diferencia del ciclo euleriano que vimos antes, que se trataba de dar un grafo, determinar si existía un ciclo que pasaba por todas las aristas una vez por cada una. En el problema del ciclo hamiltoniano vamos a tratar de resolver lo siguiente. Dado un grafo, quiero determinar si hay un ciclo que pasa por todos los vértices una vez por cada uno. Entonces, por ejemplo, en este grafo de aquí uno podría empezar a tratar de ver si existe un ciclo hamiltoniano. Entonces podría partir del 4, ir al 5, al 1, y después tratar de ir al 2, porque tengo que tratar de pasar por todos, ir al 3, y luego se dan cuenta si quiero tratar de volver al 4, voy a tener que volver al 1 de nuevo y no voy a poder. Y realmente si parto de cualquiera de los vértices que están acá, no voy a poder hacer un ciclo hamiltoniano. Posiblemente si hiciera algo como esto, entonces ahora sí podría partir del 4, seguir al 5, después al 1, después al 2, después al 3 y finalmente al 4, y tendría un ciclo que pasaría por todos los vértices una sola vez por cada vértice.
Noten que ese ciclo que acabo de hacer acá no pasa por toda la arista, ¿sí? En particular no pasa ni por esta arista ni por esta arista de acá, pero no importa, eso no es lo que nos importa en este problema. El problema del ciclo hamiltoniano nos importa saber si existe un ciclo que pasa por todos los vértices una vez por cada. Al igual que antes, para poder resolver el problema del ciclo hamiltoniano, lo que vamos a hacer es tomar, si este es el grafo G, lo que vamos a hacer es tomar la representación de G, ¿sí? Y ya saben cuál es la representación de G. En este caso, si teníamos el grafo inicial, es lo que teníamos antes, 1, 0, 1, paréntesis y todo lo que teníamos. No lo voy a escribir de nuevo porque ya saben ustedes cómo lo pueden lograr. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer una máquina de Turing no determinista que funcione en tiempo polinomial y que acepte exactamente los grafos que tienen un ciclo hamiltoniano? Esta es la parte de la clase en donde les digo piensen con sus compañeros, conversen con sus compañeros, así que si quieren póngale pausa al video y piensan un rato. ¿Ya pensaron? Entonces si tienen la respuesta, genial. Lo que pueden hacer ahora es comprobarla con la que voy a hacer yo. Entonces esta es una posible forma de resolver este problema. Entonces, imagínense que tengo el grafo en una cinta, ¿ya? Lo primero que voy a hacer va a ser tomar otra cinta y aquí voy a escribir todos los identificadores de los nodos separados por un gato. Entonces voy a escribir el 1, después un gato, el 1, 0, gato, el 1, 1, gato, el 1, 0, 0, gato, el 1, 0, 1, gato. Y en este caso pararía aquí, pero supongamos que si tengo un grafo más grande que tiene más de 1, 2, 3, 4, 5, más de 5 nodos, podría seguir, ¿sí? Entonces, lo primero a observar es que es fácil hacer una máquina de hecho determinista que escribe todos estos nodos, de hecho todos los identificadores de los nodos en una de las cintas. Lo primero que hago es hacerlo y ustedes deberían convencerse, no es difícil, que lo puedo hacer efectivamente con una cantidad polinomial de instrucciones. Lo único que tengo que hacer es tener como un contador, contador en binario y hacer sumar en binario, entonces dejo el contador en otra cinta y de hecho voy a usar la cinta de aquí abajo inmediatamente para poner un contador. Entonces pongo un contador y sumo 1 al contador y escribo el siguiente número, sumo 1 al contador y escribo el siguiente número y voy avanzando así. Termine. Aquí tengo todos los números escritos. Entonces después lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacer un pedazo del código de la máquina que va a ser la siguiente instrucción. Lo que va a hacer es, yo voy a tener otra cinta, ¿no? Recuerden que las máquinas de Turing pueden tener tantas cintas como ustedes quieren y si ustedes se acuerdan de la clase en donde vimos cómo se simulaba una máquina de Turing con varias cintas, lo único que pago realmente es una cantidad cuadrática de instrucciones. Entonces, si quiero simularlo con una sola cinta, entonces tener una máquina de Turing con varias cintas y una máquina de Turing con una sola cinta realmente no va a cambiar la polinomialidad o no de una máquina, ¿sí? Entonces, podemos suponer que teníamos, de hecho eso se los dije cuando vimos máquinas con varias cintas, que en general cuando uno quiere medir tiempo con máquinas de Turing, uno supone que tiene todas las cintas que quiere, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a avanzar por esta cinta y cada vez que vea un gato voy a decidir de manera no determinística si el siguiente número lo voy a copiar o me lo voy a saltar, ¿ya? Recuerden que la máquina de Turing no determinística lo que tiene es como cuando va avanzando en sus transiciones, pueden haber transiciones que en vez de decirme exactamente qué es lo que voy a escribir y hacia dónde me voy a mover, tengo opciones. En este caso lo que voy a tener es un estado que va a avanzar por acá, pongamos que se llama el estado Q sub S. Y la gracia del estado es que cada vez que vea un gato, la función de transición de la máquina de Turing va a tener dos opciones. Una es, me voy al estado de copiar, escribo el gato mismo para no hacer nada y me muevo a la derecha. Y otra opción, que voy a mantenerme en el mismo estado de continuar o seguir. Sí, voy a escribir el gato en una manera. Entonces, en este caso voy a tener dos opciones. Cuando avance por aquí, cada vez que vea uno de estos gatos, voy a tener estas dos opciones. ¿Qué es lo que va a hacer el estado copiar? El estado S va a seguir hacia adelante. No hay ningún problema hasta que vea el siguiente, hasta que vea el siguiente gato y va a tomar la decisión de nuevo. El estado copiar, lo único que va a hacer es tomar
tomar, por ejemplo, si llegó acá y aquí pasa el estado Q copiar, lo que va a hacer es copiar este número abajo. En este caso, imagínense que copió este. ¿Sí? Va a escribir 1, 0, 0. Y va a poner un gato aquí. ¿Sí? Y lo que va a hacer es borrar este número, el que copió. Y después de borrar el número, va a volver al principio, va a aumentar un contador aquí en 1 y va a repetir esta ejecución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Va a aumentar el contador en 1 y va a empezar a andar para aquí de nuevo, con el mismo estado que subes. Entonces, de pronto se va a encontrar con un gato y de manera no determinística va a decidir copiar ese número aquí abajo. La idea va a ser ahora que si se encuentra con un gato y ese número está copiado, va a parar y no va a seguir ejecutando. Entonces, lo que va a hacer es pararse aquí. Si ese número ya no lo he copiado, entonces lo voy a copiar abajo. Por ejemplo, imagínense que llego acá y voy a copiar el 1. ¿Sí? Voy a borrar ese número, voy a volver atrás, voy a aumentar este contador a 1, 0, voy a sumarle 1 a este contador y voy a repetir. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Voy a repetir hasta que este número de aquí sea igual al número de arriba. Entonces, en este caso, hasta que sea 1, 0. Noten que ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar realmente es que esta máquina va a decidir en cada pasada cuál es el número que va a copiar. Entonces, finalmente, con lo que va a terminar en esta cinta de aquí abajo es simplemente con una secuencia que indica los vértices del grafo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tiene el vértice 4, después el vértice 3, después, por ejemplo, podría poner el vértice 5, y así. Si tengo 10 vértices, voy a terminar con una permutación de los vértices. Mírenlo un poco para que se den cuenta todo lo que son lo que está haciendo. Lo que está haciendo es copiando números de arriba, pero lo está copiando en cierto orden, que no necesariamente es el orden canónico de los números, lo está copiando en otro orden. De hecho, si ustedes están acostumbrados a pensar en máquinas no deterministas, lo que está haciendo la máquina es eligiendo un orden de los nodos. ¿Sí? ¿Cómo lo elige? A partir de la elección que hace allá del estado Q sub C. Una vez que elige el orden de los nodos, termina, noten que cuando va a terminar, cuando haya elegido un orden que aquí abajo tiene a todos los nodos, el mismo de arriba, va a terminar, no va a terminar completamente, se va a terminar esa parte del proceso, y ahora lo que va a hacer es chequear que cada uno de los nodos aquí, uno después del otro, tenga una lista entre ellos en el grafo. Entonces, por ejemplo, aquí el 1011, que sería el 10011, que sería el 4 y el 3, va a chequear si es que tiene una lista, y en este caso va a decir no tiene una lista. Y si no tiene una lista, va a parar. Y va a rechazar el string. Si existe una lista entre cada uno de los pares de nodos, y además existe una lista entre el último y el primero, eso lo puede chequear. Va chequeando estos dos, mira si hay una lista en su primera cinta. Después mira esos dos, mira si hay una lista en la primera cinta. Después mira los otros dos, mira si hay una lista en la primera cinta. Cuando llega al final, mira si hay una lista entre ese y el primero. Lo que tiene que hacer es simplemente devolverse, chequear si hay una lista entre ellos dos en la primera cinta. Si le complica, lo que puede hacer es simplemente copiar este al final y chequear si hay una lista entre los dos. Si logró chequear que hay una lista entre cada uno de los pares de nodos que están en esta cinta, entonces la máquina va a aceptar. Entonces, notemos qué es lo que está haciendo. Primero, preguntémonos, claramente la máquina es no determinista, porque toma una elección no determinista cuando está copiando los números hacia la cinta de abajo. Ahora nos podemos preguntar cuándo esta máquina acepta un string. Por un lado, imagínense que este string representa a un grafo que tiene un ciclo hamiltoniano. ¿Qué significa que tiene un ciclo hamiltoniano? Que hay un ciclo que pasa por todos los vértices una vez por cada uno. Eso, tiene un ciclo que pasa por todos los vértices una vez por cada uno. Entonces, si este grafo tiene un ciclo que pasa por todos los vértices una vez por cada uno, entonces existe una ejecución de la máquina que les acabo de mostrar que acepta el string. ¿Por qué? Porque existe una ejecución que mágicamente justo va a elegir el orden de los vértices acá, después va a chequear que todos están conectados y después va a aceptar. Imagínense ahora por un momento que no existe ningún ciclo que pase por todos los vértices una vez por cada uno. Si no existe ese ciclo, no importa cuál ejecución nosotros hagamos de la máquina de Turing, incluso las ejecuciones que paran antes, todas ellas van a rechazar el string. ¿Sí?
Entonces, lo que quiero que vean es que esta máquina, primero, la primera observación de esta máquina es que esta máquina efectivamente acepta solo los strings que representan grafos que tienen un ciclo que pasa una vez por cada uno de los. Lo segundo que quiero que observen es que si ustedes miran cualquier ejecución de esta máquina de Turing, la ejecución va a tomar, de esta máquina de Turing no determinista, esa ejecución va a tomar una cantidad de transiciones que es polinomial. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Primero tenemos esto escrito, luego la máquina lo que hace es escribir esto de acá, eso se demora tiempo polinomial, luego lo que la máquina hace es pasar para cada uno de los vértices, se repite n veces, esta parte de acá es lo muy importante, repite n veces pasar por este string. ¿Sí? Este string que largo tiene largo n log n. Log n. ¿Sí? De hecho, uno podría decir que tiene un poquito más de largo log n, el log n va 1, porque además tiene un. Pero igual eso se lo va a llevar cuando tratemos de analizar. De hecho, es menor igual que n cuadrado, y eso es mucho más fácil de ver. Entonces, lo que va a hacer la máquina es pasar n veces por esta cinta. ¿Por qué va a pasar solo n veces? Porque cada vez que pasa por la cinta le suba 1 este contador, y cuando ese contador llega a n se acabó. Entonces, lo que va a hacer es pasar n veces por esa cinta, eso va a estar acotado por n cuadrado por log n. Y cada vez lo que va a hacer es copiar, ¿verdad? En copiar no se demora nada, porque simplemente copiar un string que es de largo logarítmico en n. Y finalmente lo que va a hacer es, una vez que termine de copiar, va a ejecutar esto con esa cantidad de transiciones, lo que va a hacer es pasar una vez por acá, chequeando si es que está en la arista. Y como lo tiene que pasar una sola vez por aquí, este largo de aquí de nuevo es de largo n log n. Y para cada par lo que tiene que hacer es pasar por toda esta parte inicial, por el input, chequeando si esa lista está. Y esa parte inicial del input sabemos que también tiene tamaño acotado por un polinomio de n. De hecho, creo que lo habíamos puesto n al cubo. Eso. Entonces tengo n log n, tengo que pasar por acá, para cada uno de ellos tengo n al cubo, y finalmente aquí tengo algo como n a la cuarta log n. Eso es lo que voy a dejarlo ahí. Y entonces, finalmente lo que demora en completo va a ser aproximadamente n a la cuarta por log n. Con una cota muy burda superior. Lo único que quiero convencerlo es que sin importar cuál es la transición que yo ejecute acá, mi máquina de Turing se va a demorar una cantidad de transiciones, va a ser una cantidad de transiciones que va a estar acotada por n a la cuarta log n. ¿Dónde está como la trampa, que yo sé que ustedes siempre han sentido que esto ha sido una trampa, pero esta es una de las gracias de las máquinas de Turing no deterministas, es que la máquina adivinó exactamente cuál es el orden si quiere hacer. Entonces, noten, ya, dijeran esto. ¿Sí? Si quieren, vayan para atrás en el video, vuelvan, hagan lo que quieran. ¿Sí? Volvemos acá. Entonces, noten que lo interesante de esto es cómo hizo la máquina de Turing no determinista para resolver el problema. Lo que hizo fue poner un montón de cosas acá, como la parte de preprocesamiento, y luego lo que hizo fue adivinar la respuesta que quiere. Noten que un grafo es hamiltoniano si es que existe un ciclo que pasa por todos los vértices. Entonces lo que hizo la máquina de Turing fue, de manera no determinista, adivinar el ciclo hamiltoniano. Y luego lo único que tuvo que hacer para poder aceptar es chequear que lo que adivinó efectivamente sea un ciclo hamiltoniano. ¿Por qué? Porque si no hay un ciclo hamiltoniano, no importa cuántas veces trate de adivinar, siempre va a fallar. Entonces, este patrón para resolver problemas es un patrón estándar para resolver problemas con una máquina de Turing no determinista. Me pasan un input, yo quiero decidir si este input cumple cierta propiedad, por ejemplo, tiene un ciclo hamiltoniano. Lo que hago es adivinar lo que se llama testigo, adivinar un testigo que me permite chequear rápido esa propiedad. En el caso del ciclo hamiltoniano, el testigo es el ciclo hamiltoniano mismo. De manera no determinista, la máquina de Turing escribe el testigo en una de sus cintas y después de manera determinista y en tiempo polinomial chequea que ese testigo efectivamente era un testigo positivo para lo que quería chequear. Entonces lo que hace la máquina es adivinar y después chequear. Ese es un patrón estándar para resolver problemas con una máquina de Turing no determinista. Yo sé que es un poco abstracto, pero si ponemos un ejemplo más, tal vez debería ayudar. Entonces, imaginen el problema y ahora lo voy a hacer sin escribir, ustedes deberían imaginarlo. Imaginen el problema dado un grafo, yo quiero chequear si el grafo tiene un clique de tamaño K. Entonces me van a dar un grafo ahora. Voy a borrar aquí. Entonces me van a dar un grafo, pero no solo me van a dar el grafo, sino que además me van a dar un K. Entonces la cinta va a tener un grafo
y va a tener un K, va a ser la primera cinta. El problema ahora se llama clique. De hecho se llama K-clique. Me dan un grafo, por ejemplo puede ser ese de allá, y me dan un K, y me preguntan si es que el grafo tiene un clique de tamaño. ¿Qué es lo que es un clique? Pandilla le llaman en español. Es simplemente un conjunto de nodos tal que todos están conectados con todos entre ese conjunto de nodos. Entonces, si ustedes piensan en el patrón que les dije recién, la forma de resolver este problema con una máquina de Turing no determinista es sumamente simple. Lo único que tengo que hacer es tener una cinta en donde voy a escribir K nodos. Entonces voy a escribir el 1, 0, el 1, 1, 1. De hecho, hagámoslo como el de allá. Voy a escribir el 1, 0, el 1, 1 y voy a escribir el 1. Simplemente escribo K. ¿Cómo lo hago para escribir K nodos? Como un contador K. Escribo un nodo al azar, le resto 1 al contador. Escribo otro nodo al azar, le resto 1. Perdón, al azar, no al azar. De manera no determinista, decido cuál es el nodo que voy a escribir. De hecho, puede ser tan simple como que voy a poner un número aquí, voy a escribir un gato, y después de manera no determinista voy a decidir si escribo un 1 o un 0. Y después de manera no determinista voy a decidir si escribo un 1, un 0 o un gato. Cuando escriba un gato, voy a sumarle 1 al contador de arriba y después voy a repetir. De manera no determinista, se dan cuenta que van a aparecer un montón de números. Entonces después lo único que voy a checar es que cada uno de ellos sea un nodo del grafo y que todos los pares entre estos tengan una arista. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo estos tres. Ahora voy a usar otra cinta que lo único que va a hacer es tomar estos dos de acá, ver si tiene una arista, tomar ese con ese, ver si tiene una arista, tomar ese con ese, ver si tiene una arista, y tomar ese con ese, ver si tiene una arista. Terminé porque todos ellos tienen una arista. De hecho, en este caso me voy a este triángulo de aquí. Y voy a decir, sí, tiene un 3 clique, si que ese caso fuera un 3. Entonces noten que de nuevo use el mismo patrón. Tomé el grafo, después lo que me están pidiendo chequear es el grafo tiene un K clique, entonces lo que voy a pedirle a la máquina es que de manera no determinista adivine el testigo, en este caso es los nodos que forman el clique. Y después lo que voy a hacer es en tiempo polinomial determinista chequear que ese testigo efectivamente es un testigo para la propiedad. En este caso, efectivamente, esa secuencia de nodos de ahí forma un clique, están todos conectados. Entonces, así, de hecho, uno puede chequear después la cantidad de instrucciones y se va a dar cuenta que la cantidad de instrucciones es en tiempo polinomial. Lo interesante es pensar los problemas de esta forma, en donde la máquina de Turing de manera no determinista adivina un testigo y luego de manera determinista chequea que el testigo efectivamente es un testigo que le permite chequear la propiedad. Es la forma más fácil de pensar en los problemas en NP. Bueno, ¿por qué NP? Porque tengo una máquina de Turing no determinista que resuelve el problema y que funciona en tiempo polinomial. Entonces, por ejemplo, ya ahora yo puedo independizarme de la máquina misma y puedo empezar a pensar en un algoritmo no determinista de tiempo polinomial. Entonces, por ejemplo, yo les digo, les doy un grafo, les doy un mapa y les pregunto si el mapa se puede pintar con 3 colores. ¿Qué significa pintar un mapa con 3 colores? Que yo le puedo poner colores a cada una de las partes del mapa, de tal manera de que dos áreas del mapa que son vecinas nunca quedan con el mismo color. Entonces, hay mapas que se pueden pintar con 3 colores y hay mapas que necesitan más de 3 colores para ser pintados. La pregunta es, ¿cómo podríamos demostrar que el problema de determinar si un mapa puede ser pintado con 3 colores está en NP? Bien fácil con este patrón. Dado el mapa, lo que yo hago es adivinar un testigo. ¿Cuál sería el testigo? Simplemente un color asignado a cada área. Entonces le pido a la máquina de Turing que de manera no determinista le ponga un color a cada una de las áreas y después en tiempo polinomial chequeo que efectivamente sean 3 colores y que cada par de áreas que son contiguas no tengan el mismo color. Se acabó. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el problema de 3 colorabilidad está en NP. Si ya habíamos visto que clique está en NP, sabíamos que hamiltoniano también está en NP. Hamiltoniano está en NP. Acabamos de demostrar que 3 colorabilidad de mapas también está en NP. Colorabilidad pertenece a NP. Otro problema típico que está en NP, de hecho el más famoso o más típico de estos problemas, no es el problema del vendedor viajero, sino el problema de, dada una fórmula en lógica proposicional,
¿sí? Entonces, como P, I, Q o R implica S, etc. Lo que quiero saber es si hay alguna manera de ponerle valores de verdad a las variables de esta fórmula proposicional, de tal manera que la fórmula completa sea verdad. Ese problema se llama SAT, que es el problema de satisfacibilidad de fórmulas en lógica proposicional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demuestro que ese problema está en NP? Me dan la fórmula y que le pido, ya, entonces les voy a dejar, pónganle pausa al video y piensen ustedes, dada la fórmula, qué es lo que tendría que adivinar una máquina de Turing no determinista para determinar si es que esa fórmula es satisfacible o no. ¿Ya lo pensaron? Lo que debería adivinar es, simplemente debería ser la máquina no determinista, asignarle valores de verdad a todas las variables. Entonces, de manera no determinista, a la P le asigno un verdadero, a la Q le asigno verdadero, a la R le asigno falso, de manera no determinista. Después de que asigné los valores de verdad, en tiempo polinomial, chequeo si con esos valores de verdad la fórmula se hace verdadera. Si la fórmula se hace verdadera con esos valores de verdad, entonces acepto. Si no se hace verdadera con esos valores de verdad, entonces rechazo. ¿Cuál es la gracia? Que si existe una forma de hacerla verdadera, la máquina de Turing no determinista la va a encontrar y la va a poder chequear en tiempo polinomial. Entonces el problema de SAT también está en el. Bueno, ya tenemos varios problemas que sabemos que están en NP, Cagliari, Hamiltoniano, triangularidad, SAT. Ahora si yo les pregunto Euleriano, recuerdan el problema del ciclo euleriano, ¿está en NP también? Alguien podría decirme, no, pues si tenemos una máquina que funciona en tiempo polinomial y una máquina determinista, que funciona en tiempo polinomial para euleriano. Pero si ustedes recuerdan la definición de máquina no determinista, es una máquina que puede tener opciones cuando está procesando. Entonces, en particular, una máquina determinista es un caso particular de una máquina no determinista en donde para cada transición tengo una única opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Euleriano? Es que efectivamente está en NP. De hecho, cualquier problema para el cual nosotros tengamos una máquina determinista que funciona en tiempo polinomial, también vamos a tener una máquina de Turing no determinista que funciona en tiempo polinomial. ¿Cuál? La misma máquina. Entonces, ¿qué es lo que estábamos demostrando con esto? Que cualquier lenguaje que está en P también está en NP. Entonces, nuestro mundo, recuerden que nuestro problema en general, o sea, este curso en general se trataba de ir describiendo el mundo dependiendo de dónde están ciertos lenguajes. Entonces, en nuestro mundo lo que tenemos es que el mundo se ve así. Tenemos P y tenemos NP. Todo lenguaje o problema que está en P también está en NP. ¿Cuál es la pregunta interesante, que es la que ya había escrito allá arriba? Es si existen problemas que están en NP que no estén en P. O sea, la pregunta es si hay algo realmente ahí, o si eso está vacío y lo podemos pegar. ¿Ya? La respuesta, lamentablemente, es que nadie sabe si hay algo ahí. ¿Sí? Por eso esa pregunta es digamos, la más importante en computación, o una de las más importantes en computación. Alguien podría decir que una de las más importantes en matemática hoy día, en general, en ciencia. Noten que, si recuerdan, la forma de resolver problemas NP es la forma de yo adivino una solución, que le llamamos testigo, y luego chequeo que efectivamente sea correcta. En el caso del ciclo hamiltoniano, adivino el ciclo, chequeo que efectivamente está correcto. En el caso de satisfacibilidad, adivino la asignación de verdad y chequeo que está correcto. Entonces, una forma de pensar en los problemas de NP, a pesar de que no es la mejor porque no es necesariamente formal, pero una manera informal, coloquial de pensar en los problemas de NP, son los problemas que son rápidos de verificar. Si a mí me dan la solución, si a mí me la muestran, mira, esa es la solución, yo me puedo convencer rápido de que esa solución está correcta. Los problemas que están en P, en cambio, son los problemas en los cuales yo puedo encontrar rápidamente la solución. Entonces, hay una diferencia radical entre estas dos clases, por lo menos en la manera en que están definidas. Los problemas en NP son los problemas que se pueden chequear rápido una vez que a mí me dan una solución. Los problemas que están en P son los problemas que se pueden solucionar rápido, con los cuales yo puedo encontrar una solución.
Si ustedes se dan cuenta, supongo, aquí también es como una suposición, que esta diferencia ustedes deben haberla sentido varias veces, no sé si se han planteado, o sea, si han estado, deben haber estado en la situación en la que estaban en la prueba y no saben cómo resolver el problema, no saben cómo resolver un problema y salen de la prueba frustrados porque no sabían cómo resolver el problema y viene su compañero, el que después quiere más y les dice, oye, ese problema era súper fácil, se hacía así. Y ustedes miran la solución y dicen, obvio que está correcto. ¿Sí? Entonces, mirar la solución y chequear que está correcta, en general nosotros sentimos que es muchísimo más fácil que encontrar la solución correcta. Y esa es como una forma coloquial de hablar del problema entre P y NP. Entonces la pregunta es, ¿será verdad que todo lo que se puede chequear rápido se puede también resolver rápido? Entonces, uno incluso lo podría llevar como una pregunta filosófica. No sé, bueno, hay gente que dice como, todos pueden apreciar una obra de arte, pero no todos pueden hacer una obra de arte. ¿Sí? Entonces es como la misma idea. Si a mí me dan la obra de arte, yo puedo decir, sí, sabes que es súper linda. O una música, ¿sí? Una composición de Mozart, yo puedo decir, oh, sí, suena muy bien. Ya, pues encuentra tú una buena obra. Entonces posiblemente eso no es tan fácil. Entonces hay un montón de preguntas que salen de ahí. Ahora, lamentablemente no sabemos nada, pero hay evidencia teórica que nos evidencia, es como hay resultados teóricos que nos hacen creer que estos dos conjuntos son diferentes. ¿Sí? ¿Y cuál es eso? Es la existencia de problemas que se llaman NP completos. Y eso es lo que les quiero explicar en ya la última parte de esta clase. ¿Sí? Entonces, para poder hablar de problemas NP completos, lo primero que tengo que hablar es cuándo vamos a decir que un problema es más difícil que otro. ¿Ya? Entonces, voy a primero hablarles de la manera como intuitiva y después lo vamos a formalizar. Entonces, imagínense que yo tengo dos problemas. Le voy a llamar lenguaje, ¿ya? Entonces tengo el lenguaje L1 y el lenguaje L2. ¿Sí? Y lo que yo quiero es ser capaz de definir una noción que me dice, lo voy a poner así. ¿Cuándo vamos a decir que este problema, o que este problema es tanto más difícil que el problema L1? ¿Sí? Esa es la idea de este dibujo, que es como un menor igual, pero medio fancy. ¿Sí? Entonces voy a decir que la idea es que yo quiero capturar con este símbolo la noción de que L2 sea tanto o más difícil que L1. Entonces, la definición un poquito más formal es que yo voy a decir que L2 es más, digámosle más difícil por ahora, pero es tanto más difícil. ¿Sí? Voy a decir que L2 es más difícil que L1 si yo pudiese resolver eficientemente L2, eso inmediatamente implicaría que también podrías resolver eficientemente L1. Entonces, yo creo que les di el ejemplo de fútbol, ¿sí? Como que un equipo es más bueno que otro, si yo le puedo ganar a ese equipo, yo digo que es más bueno, entonces también le puedo ganar al otro equipo. Esa es una noción de orden entre equipos de fútbol, esta podría ser una noción, podría serlo, ¿sí? Sabemos que en el fútbol no ocurre eso en general, pero o en los deportes. Pero en la idea del lenguaje, la idea es que podamos formalizar eso. Entonces, lo que quiera formalizar la idea de que si yo pudiese resolver el problema L2, entonces también podría resolver el problema L1 de manera eficiente. Esto ya lo hicimos para lenguaje, cuando estábamos tratando de ver lenguaje indecidible, y lo que demostrábamos era como si yo pudiese decidir ese lenguaje, también podría decidir este, y yo sé que este no lo puedo decidir, entonces el de allá tampoco. Esa era una idea de lo que yo les había dicho que se llamaba reducción. Aquí vamos a hablar de reducciones más específicas que tienen que ver con la dificultad en tiempo de resolver un problema. Entonces, la noción va a ser súper simple. Imagínense que yo tengo un algoritmo que resuelve L2. ¿Sí? Voy a tener aquí el algoritmo que resuelve L2. ¿Ya? Imagínense que ese algoritmo, bueno, como es un algoritmo, una máquina de Turing va a decir sí y va a decir no. Y va a decir sí cuando W, de hecho pongámosle X aquí. Aquí va a entrar un X y va a decir sí cuando X pertenece a L2 y va a decir no cuando X no pertenece a L2. ¿Sí? Espero que se vea bien. Estoy viendo un poco chico, pero supongo que se ve. Ustedes me hacen zoom si no la ven. Supongamos que tengo un algoritmo para eso. Y supongamos que tengo un procedimiento, además, ya este algoritmo lo tengo para L2, un algoritmo para L2, todo bien, ¿ya? Y además, supongamos que yo tengo un procedimiento, acá, lo voy a llamar P, que hace lo siguiente. Tomo un string W, este W va a ser input para L1.
Y supongamos que este procedimiento lo que hace es tomar W y escupirle un X. De manera tal que, este procedimiento es tal que W pertenece a L1 si solo si X pertenece a L2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy tomando un string que yo me gustaría que fuese un input para una posible máquina para L1 y lo estoy convirtiendo en un string que es un input para L2, que cumple lo siguiente. Si es que ese string pertenece a L2, entonces el string inicial pertenecería a L1. Y si ese string no pertenece a L2, entonces el string inicial no pertenecería a L1. Supongamos por un momento que ese procedimiento existe. ¿Qué es lo que pasaría con esto? Si yo ahora encierro todo esto en una caja y saco un sí por aquí y un no por acá. Esta caja de acá, ¿qué es lo que hace? Recibe un W, lo pasa por este procedimiento P. No es un buen nombre de procedimiento P, porque yo estoy usando P para otras cosas. Voy a poder llamarle T, de transformación. Entonces, toma el string W, lo pasa por esta transformación, escupe un string X, lo pasa por el algoritmo A para L2, y la respuesta que da este algoritmo en X la escupo hacia afuera como si fuera la respuesta para W. Si nosotros miramos qué es lo que hace este procedimiento T, este procedimiento T lo que hace es convertir los inputs de L1 en input para L2, manteniendo la condición de positivo o negativo para cada input en cada uno de los lenguajes. Entonces, si ahora yo quisiera resolver, de hecho, lo que ustedes ya deberían haberse dado cuenta es que esta caja completa de acá es un algoritmo para L1. Mírenlo, yo paso W aquí. Imagínense que me dice sí allá afuera. Si me dice sí, quiere decir que X pertenece a L2. Y yo sé que si X pertenece a L2, W pertenece a L1, por esta transformación que tengo acá. Entonces, cuando este me dice que sí, yo puedo estar seguro que W pertenece a L1. De la misma forma, pueden ustedes concluir que si este me dice no, yo estoy seguro que W no pertenece a L1. Entonces, ¿qué es lo que tengo con todo esto? Tengo un algoritmo para L1. Ahora, piensen por un momento que este procedimiento de aquí funciona en tiempo polinomial. Esta es una máquina de Turing determinista que funciona en tiempo polinomial. Entonces, T funciona en tiempo polinomial. Y supongamos por un momento que A2 también funciona en tiempo polinomial. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo en que funciona A1? También sería polinomial. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que se entienda. Aquí no me voy a mover la cabeza. Entonces, este procedimiento que hicimos acá, o sea, la construcción de este T, se llama reducción. Y la existencia de este T demuestra que L2 es tanto más difícil que L1. ¿Por qué? Con respecto al tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque si existe este T, o sea, supongamos que este T existe. De hecho, lo único que tengo que hacer es demostrar que existe. Lo único que tengo que hacer es construir un T que cambia los strings de W, que son input para L1, en input para L2. ¿Ya? Yo construyo este T. Una vez que yo construya este T, yo ya estoy seguro que L2 es mayor o igual que L1 en este orden. ¿Por qué? Porque si existiera un algoritmo para L2 que funciona en tiempo polinomial, dado que yo ya construí este T, entonces también existiría un algoritmo para L1 que funcionaría en tiempo polinomial. ¿Sí? Esta es la formalización de ser tanto más difícil, ¿sí? En general como más difícil. Si nosotros somos capaces de construir este T, independiente de que este A2 exista o no, si se dan cuenta, no me importa si ese A2 existe, porque la definición siempre va a ser, si existiera ese A2, entonces existiría A1. Lo único importante acá es construir T. Si yo construyo T, entonces yo demuestro que L2 es tanto más difícil que L1. Si no me entendieron muy bien esta parte, no es realmente, o sea, es muy importante cuando uno va a hacer las cosas después, cuando va a demostrar que un problema es más difícil que otro. Pero lo único que me interesaba era poder formalizar esta noción de que L2 es tanto o más difícil que L1. Esta es la manera de formalizarlo. Para demostrar que L2 es tanto más difícil que L1, tengo que ser capaz de construir una transformación que toma input de L1 y los convierte en input de L2, de tal manera que esa transformación es polinomial y satisface esto. Que los inputs positivos de L1 los va a convertir en inputs positivos de L2 y los inputs negativos de L1 los va a convertir en inputs negativos de L2.
Si yo soy capaz de encontrar esa transformación, entonces L2 puedo decir con propiedad de que L2 es tanto más difícil que L1. ¿Por qué necesito que sea polinomial? Porque después lo que voy a hacer es suponer que aquí hay un algoritmo polinomial, y como este también es polinomial, el algoritmo completo va a ser polinomial. Con la noción de reducción estamos listos para poder definir lo que significa hacer un problema NP completo. Entonces voy a borrar acá. Lo voy a decir coloquialmente, primero. Bueno, entonces cuando tenemos esto de acá, lo que vamos a decir es que en general esto de aquí lo vamos a leer como, hay de dos formas, como L2, esta es la forma coloquial, tanto o más difícil que L1. Este es muy coloquial, la forma formal es decir que L1 se reduce a L2 en tiempo polinomial. Y las dos me estoy refiriendo a la existencia de esa cajita T que tenía dibujada. Entonces, noten que L1 se reduzca a L2 quiere decir que L2 es más difícil que L1 intuitivamente. Entonces, ¿qué es lo que significa un problema NP completo? Y la idea, en general, va a ser un problema que va a estar en NP, ese digamos, y que va a ser tanto o más difícil que todos los demás problemas de NP. Lo voy a repetir, un problema de NP completo intuitivamente es un problema que está aquí adentro de NP y que es tanto o más difícil que todos los demás problemas de NP. ¿Sí? Entonces podemos decir con propiedad que un problema de NP completo es el problema más difícil que está en NP. Formalmente, ¿cómo lo vamos a definir? Va a ser un problema que está en NP y que cualquier otro problema de NP se puede reducir a él. Entonces, aquí vamos a tener la definición. Vamos a decir que L es NP completo. Si L pertenece a NP y para cualquier otro problema, para cualquier L' que pertenezca a NP, se cumple que L' no es más difícil que L. Un problema de L es NP completo si es que está en NP y cualquier otro problema de NP se puede reducir a L en tiempo polinomial. La idea es que si hay un... Bueno, entonces primero, analicemos qué significa esto. Significa primero que los problemas de NP completos son problemas que están en NP y que son más difíciles que todos los demás. ¿Qué significa eso? Tratemos de hacer como algunas deducciones. Imagínense por un momento que yo pudiera... Todo un problema... Vean, lo primero que hay que hacer es tratar de demostrar que existe un problema de NP completo, porque esta definición, claro, es muy linda, pero puede ser que no exista ningún problema que NP completo. Y ese es uno de los teoremas más hermosos que hay en computación, que se llama el teorema de Cook o Cook-Levin. Y el teorema de Cook-Levin dice que SAT es NP completo. ¿Se acuerdan de SAT? SAT era el problema de una fórmula en lógica proposicional. Determinar si esta fórmula tiene una asignación de verdad que la hace verdadera. Una asignación de verdadero o falso a las variables que hace la fórmula completa verdadera. Cook, particular Cook-Levin, es este teorema de acá, yo conozco la demostración de Cook, dice que SAT es NP completo y por lo tanto sí existe un problema. Existe un problema que se llama SAT, que es el problema más difícil de NP. Está en NP y todos los demás problemas se pueden reducir. Veamos cuáles son las implicancias de tener un problema NP completo. Imagínense por un momento, de hecho lo voy a dejar pensar, imagínense que yo tomo el problema NP completo, pero ahora lo único que conocemos es SAT. Imagínense que yo pudiera hacer un algoritmo polinomial para SAT. ¿Qué pasaría? Piensen un rato. Si yo pudiese hacer un algoritmo polinomial para un problema NP completo, como ese problema es más difícil que todos los demás problemas de NP,
Eso quiere decir que querría decir que todos los problemas de NP se pueden resolver en tiempo polinomial. ¿Se entendió? Entonces, nosotros sabemos que existe ese problema NP completo. De hecho, sabemos que existen muchos otros, después les voy a hablar de eso. Entonces, existe un problema NP completo. Si nosotros fuésemos capaces de demostrar que ese problema está en P, entonces P sería igual a NP. Todos los problemas se podrían resolver en tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque todos los problemas de NP se pueden reducir a él. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo resolver ese problema en tiempo polinomial, podría resolver todos los otros en tiempo polinomial y por lo tanto P sería igual a NP. Esa es la primera observación. La segunda observación, imagínense que yo tengo otro problema aquí. Entonces aquí tengo SAT, mi problema favorito. ¿Sí? Y tengo otro problema aquí, no sé, hamiltoniano. Imagínense que yo pudiera demostrar que SAT se puede reducir a ciclos hamiltonianos. O sea, si yo soy capaz de demostrar esto, imagínense que yo soy capaz de demostrar que SAT se puede reducir a Ham. Voy a escribirlo entero, hamiltoniano. ¿Sí? Si puedo demostrar eso, si pudiera demostrar eso, como yo sé que todos los problemas de NP se pueden reducir a SAT y SAT se puede reducir a hamiltoniano, entonces todos los problemas de NP se podrían reducir a hamiltoniano. Y dado que nosotros ya demostramos que hamiltoniano es NP, está en NP, entonces eso querría decir que hamiltoniano también es NP. La gracia es que muchos investigadores científicos han empezado a encontrar problemas para los cuales yo puedo reducir desde SAT a ese problema. ¿Qué significa eso? Que hamiltoniano también es NP. De hecho, en particular, hamiltoniano también es NP. Otro problema, K-clique. También se puede demostrar que SAT se puede reducir a K-clique y por lo tanto, K-clique también es NP completo, porque está en NP y es más difícil que todos los problemas de NP. De hecho, todos los problemas que vimos antes de que borrara esta parte, donde teníamos K-clique, 3 colorabilidad, SAT, ciclo hamiltoniano, todos esos problemas son NP completo. El problema del vendedor viajero, que es como dado un grafo con peso en cada arista y un presupuesto, quiero saber si existe un ciclo que pasa por todos los vértices y que tiene presupuesto, tiene costo total menor o igual que mi presupuesto. Ese problema es el problema del vendedor viajero, ese problema también es NP completo. Y así han aparecido un montón de otros problemas que son los problemas más difíciles de NP. Entonces lo que pasa aquí es que tenemos un borde, que son los problemas difíciles, pero un borde que es como delgado borde, pero hay muchos problemas que son los más difíciles de NP. ¿Sí? Para todos estos problemas que están acá, la mayoría de los científicos cree que no existe un algoritmo determinista de tiempo polinomial que lo pueda resolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la noción de NP completo y ahora ustedes ya saben qué significa que un problema sea NP completo. ¿Qué significa? Primero, que se puede, algo positivo primero, que se puede resolver en tiempo polinomial por una máquina no determinista. Eso es positivo, ¿sí? De hecho, no lo vamos a alcanzar a hacer en esta clase, en este curso en particular. Hay problemas para los cuales se cree que no existen máquinas de Turing no deterministas que lo resuelvan en tiempo polinomial. ¿Sí? Entonces, no es como que una máquina de Turing no determinista con tiempo polinomial pueda hacer como todo, ¿sí? Bueno, después pueden ustedes buscar por ahí cuáles son esos problemas. Sí, hay problemas para los cuales, no sé, existe una máquina de Turing no determinista que funciona en tiempo exponencial para ese problema y no se sabe si existe una máquina de Turing no determinista que funcione en tiempo polinomial, pero nosotros estamos enfocados en NP para no desenfocar. Entonces, ¿qué significa que un problema sea NP completo? Y ahora ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué cosas? Primero partamos por qué cosas no significan. ¿Qué no significa que un problema sea NP completo? Mal no significa que el problema no se pueda resolver. Primero, ¿sí? De hecho, no lo digan ustedes. Cuando alguien diga ese problema es NP completo, entonces no se puede resolver, no tiene solución. Falso. De hecho, ser NP completo es una forma de decir que sí tiene una solución. Y tiene una solución rápida en un mundo no determinista. ¿Sí? Ser NP completo no significa que no se pueda resolver en tiempo polinomial. No sabemos si un problema NP completo se puede resolver en tiempo polinomial o no. ¿Qué significa ser NP completo?
es una evidencia de que el problema es difícil en la práctica. Por eso tampoco digan el problema es NP, porque simplemente decir mi problema es NP, eso es sumamente positivo. El problema se puede resolver en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista. Entonces, es algo que cometen mucho, de hecho lo he visto incluso como error cometido en artículos científicos. O sea, alguien llega y dice, este problema es NP, entonces es difícil. No. De hecho, en particular, no sé, sorting, ordenamiento está en NP. Si yo quiero decir que el problema, quiero dar evidencia de que el problema es difícil, tengo que decir que el problema es NP completo. ¿Qué significa que sea NP completo? Que hay evidencia de que el problema es difícil de resolver en la práctica, que voy a necesitar demasiado tiempo. Es evidencia, no es certeza. Pero hoy en día todos consideran una demostración de que tu problema es NP completo, es que ya, ok, el problema es difícil de resolver y por lo tanto no puedo esperar tener una máquina que lo haga, entonces tengo que hacer una heurística, aproximarme, etc. Entonces, por favor, no digan mi problema es NP diciendo como que mi problema es difícil. Si quieren decir que su problema es difícil, digan mi problema es NP completo. O NP hard, pero eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy día. Pero con NP completo es lo que nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, por favor, usen NP completo de la manera correcta para decir que el problema, hay evidencia científica, o sea, perdón, que yo digo mi problema es NP completo, eso quiere decir que estoy dando evidencia de que el problema es difícil de resolver en la práctica. ¿Qué es lo que cree la gente? La mayoría cree que P es distinto de NP. De hecho, muchas de las cosas que nosotros usamos hoy en día, no sé, pues, cuando ustedes van y compran por internet, usan su tarjeta de crédito, ustedes están confiando en que P es distinto de NP, porque el problema que tendría que resolver alguien para poder hackear su número de tarjeta es un problema que es bien difícil dentro de esta, dependiendo de cuál es la forma de encriptación que estén usando, es un problema que es hard, que es difícil para la clase NP, un problema NP completo. Si la encriptación es, si alguien tiene que resolver un problema NP completo para desencriptar el mensaje que usted enviado encriptado, lo más probable es que no lo pueda hacer. Simplemente no lo puede hacer de manera general. Entonces nosotros confiamos en que estos son distintos y por lo tanto podemos comprar en internet. Y así un montón de otras cosas que nosotros hacemos, un montón de otras cosas que la gente está tratando de resolver. Hay problemas que la gente no sabe que son NP completos y los trata de resolver con algoritmos, y si uno se da cuenta de que el problema es NP completo, entonces uno sabe que no va a poder encontrar la solución óptima con un algoritmo general que funcione para todos los casos. Lo que quedó pendiente, que podríamos hacer en una clase separada, es demostrar que SAT efectivamente es NP completo. Una vez que uno tiene un problema que es NP completo, entonces después lo que tiene que hacer es simplemente hacer reducciones para demostrar que otros problemas son NP completo. En general estas son tareas difíciles de hacer. Hacer una reducción no siempre es trivial, la mayoría de las veces no es trivial, y uno toma un curso de complejidad computacional para aprender esas reducciones y otras. Y lo otro, solamente para que no se queden pensando de que el mundo llegó hasta acá nomás, les dije un poco acerca de cosas que van más arriba. Más arriba que NP, o que se cree que está más arriba de NP, hay muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hay otra clase que está un poco más arriba, que se llama P-Space, que son todos los problemas que puede resolver una máquina de Turing determinista que funciona en espacio polinomial. O sea que la cantidad de celdas que escribe son una cantidad polinomial. Cuando yo aprendí esto me pareció bien como choqueante que yo pudiera efectivamente comparar espacio con tiempo. Lo que uno puede demostrar no es tan difícil después de que uno se lo dice, que si un problema se puede resolver en tiempo polinomial, también se puede resolver en espacio polinomial. Y es obvio, ¿no? Si yo usé un tiempo polinomial, la cantidad de celdas que pudo haber, por las que pudo haber pasado no puede ser más que una cantidad polinomial. Entonces sí puedo hacer, perdón, cada problema que está en P también va a estar en P-Space. Lo que no es tan evidente es que un problema que está en NP también está en P-Space. Pero piénsenlo ustedes. Y después de P-Space, tengo más cosas arriba. Tengo tiempo exponencial. Después tengo tiempo exponencial no determinístico, que vendría a ser lo mismo que NP, pero con exponencialidad. Y ustedes ya cacharon que la cuestión puede seguir. Puedo tener espacio exponencial,
Space. Y así puedo seguir y seguir y seguir poniendo cosas hasta que llego a lo máximo que puedo llegar, que son todos los problemas que se pueden resolver por una máquina de Turing, que son los problemas, los lenguajes recursivos. Entonces, los invito, ojalá tengan ganas de aprender un poquito más de esto. Hay otras cosas que son bien entretenidas, que son los complementos de estos lenguajes, como CoNP, Co-Exponential Time, Co-Non-Deterministic Exponential Time, que son los complementos de estos lenguajes. No vamos a tener mucho más tiempo para seguir hablando de eso ahora, pero los invito a, si es que les interesa, traten de tomar un curso de complejidad computacional o de tomar un libro y leer un poco de complejidad computacional. Entonces, con eso termina el curso. Espero que les haya gustado.